Hola a todos, soy Asier. Me presento un poquito. Soy Engineering Manager aquí en Edpuzzle. Llevo ya creo que casi 8 años aquí. Y bueno, nada, fuera también de Edpuzzle, soy un adicto crónico a los side projects que nunca acabo acabando. Y nada, os vengo a explicar un poquito nuestras aventuras integrando IA dentro del producto, ¿no? O sea, Diana hablaba más de la parte de equipo, yo vengo a hablar más de ya dentro de un producto como cómo estamos pensando en ponerlo. Entonces, lo primero que me quería centrar un poquito es, y aquí me ha presentado, por quien no lo sabía que era Edpuzzle, eh, lo importante es, ¿no?, cómo imaginamos IA dentro de Puzzle como producto. Y lo que me era interesante era primero empezar con esa visión, ¿no?, que tenemos, que es ofrecer una educación excelente a cualquier estudiante a un clic de distancia, que para ello, ¿no?, lo que intentamos es facilitarle la vida mucho al profesor. Entonces, cuando empezamos a hacer, ¿no?, intentando pensar cómo ponería dentro del producto, siempre lo pensamos solucionando, ¿no?, o sea, yendo hacia aquí. Entonces, lo primero que dijimos es, vale, ¿qué problemas tienen en el día a día el profesor? Y hay uno que es muy presente, que es que dedican realmente mucho tiempo a prepararse todas las lecciones para una vez luego que los estudiantes las hagan. Entonces dijimos, vale, ¿qué podemos hacer para que esto les sea mucho más fácil? Y de aquí salió que al final IA generativa, que también se le llama, ¿no? Empezamos pensando en decir, vale, vamos a empezar con generación de contenido y también con generación de preguntas. Entonces, lo primero que dijimos es, vale, esto es muy nuevo, venimos de hacer, ¿no?, desarrollo más tradicional, vamos a movernos a poner features con inteligencia artificial. Entonces nos hicimos la pregunta de realmente qué hay de específico, ¿no? ¿Qué es lo diferente a un desarrollo más tradicional? Entonces lo que vimos muy rápido es que el gran cambio de paradigma y lo que luego afecta mucho al día a día de cómo acabas desarrollando es que pasamos de tener un modelo que es determinista, de tú haces un código, acaba haciendo lo que haces, y si no lo haces porque tienes un error, nos movemos a tener un modelo realmente probabilístico. Puedes tener las dos mismas situaciones, pero tener resultados totalmente diferentes. Dicho de otras palabras, que también me gusta decirlo así, pasamos de un sitio donde comportamiento no deseado es algo que hay que arreglar, porque es un bug, a un sitio donde el comportamiento no deseado realmente hay que minimizarlo. Nunca lo vas a quitar, sino que lo que tienes que intentar es que pase lo menos posible, ¿no? Entonces, también para setear un poco nomenclaturas, cuando me refiero a IA modelo, lo que me refiero es LLMs. Dentro de Puzzle no hemos desarrollado ningún modelo interno ni nada por el estilo. Hemos cogido modelos de Anthropic sobre todo y es lo que hemos acabado usando para desarrollar. Entonces voy a usarlos como sinónimo, solo quería decir para quien se ponga técnico que no son lo mismo. Ah, entonces, antes de, ¿no?, cuando vimos, ¿no?, que era un cambio bastante grande, dijimos, vale, vamos a pensar y desarrollar como un framework de pensamiento de cómo podemos acabar implementando esto en el producto. Y de aquí es donde salimos un poco una receta barra tres pasos que vimos que si íbamos siguiendo uno detrás de otro, acabaríamos siempre teniendo como una feature no, con cara y ojos. Entonces, estos tres pasos que los he puesto aquí son primero construir, obviamente, si no construyes nada, pues no vas a hacer nada. Luego observar, una vez has construido y sacado eso, hay que, mucho más con IA, observar qué tal está funcionando eso. Y luego también evaluar. Es decir, lo que tú construyes tienes que estar constantemente evaluándolo y con lo que has observado te va a ayudar a evaluar mejor tus sistemas. Ahora voy a entrar más en detalle, pero bueno, para que os suenen los tres pasos. Entonces, el primer paso de todos, y con los que os recomendaría de siempre empezar, es decir, cuando empecéis, como nosotros nos pasó, ¿no?, de, vale, ¿cómo vamos a generar este contenido? Es evaluar. Entonces, con evaluar, lo que me estoy refiriendo al final son evaluaciones, que las evaluaciones es algo que lo que nos va a ayudar es a ver qué tal está funcionando nuestro sistema de ella, ¿no? Por lo mismo, es un sistema probabilístico, entonces no nos sirven unos test que pasan o no, sino tenemos que estar constantemente viendo qué tal está funcionando. Entonces, lo importante aquí en las evaluaciones es solo una predicción. No es como los test que si todo está en verde es que va bien, sino que lo que intentas es predecir qué tal funcionará una vez lo saques a producción y realmente los usuarios lo tengan. Entonces,
también esto tiene en contra de que nunca tendrás la certeza 100% de lo que estás sacando va a funcionar el 100% de los casos que te has tú pensado en la cabeza. Entonces, también digo que es un paso muy importante porque es un paso muy importante tanto para nosotros como ingenieros programando y haciendo la funcionalidad, como también para la parte de producto, de tener claro qué es lo que se quiere o qué es lo que se espera, ¿no? Para también que no pensemos que la IA lo puede hacer todo, ¿no? Y que no queramos como que haga demasiadas cosas, sino que tiene que haber un poco ¿no? esa comunicación entre las dos partes. También digo que es importante empezar con este paso porque nos fuerza a tener la conversación de qué nivel de calidad es aceptable. Por ejemplo, nosotros cuando pensamos en generar preguntas, ¿no? Aquí es donde nos surgió la reflexión de, ¿es aceptable que la mitad de las preguntas que generemos las borre el profesor? ¿Es aceptable que la mitad las edite un profesor? No, todas estas conversaciones es muy importante tenerlas al principio, porque si no luego, una vez lo hagas, no sabes realmente si lo que has acabado haciendo está en el baremo que toca. ¿No? No es algo binario, sino que es algo más porcentual que tú decides dónde poner el listón. Entonces, también otra cosa buena de empezar por aquí es que te obliga a empezar a pensar esa batería de ejemplos. Porque al final evaluar, tú el sistema lo evalúas con un set de ejemplos, entonces también te obliga a empezar a coleccionar, o sea, ¿no? De diferentes fuentes, de que te inventes tú, que ya estén en producción, de donde sean, empiezas ¿no? a acumularlos porque eso luego te ayudará a desarrollar mucho más rápido y mucho mejor la funcionalidad de ella. Vale, entonces, con este paso primero de evaluar, luego ¿no? El siguiente es construir, que aquí, bueno, al final aplicamos un poco un cinturón de herramientas que tenemos para diseñar nuestro sistema de IA. Eh, Voy a hacer un repaso o sea, con un montón de técnicas y las he puesto en un orden específico que es de más necesarias a menos. Entonces, la primera, que ya ha tocado un poquito Diana con la parte más de usarla ya en nuestro día a día, es el prompt engineering, ¿no? Es algo muy básico y al final lo que trata es intentar, ¿no? Cómo diseñamos estos prompts para que el modelo nos haga más caso, ¿no? Y llegue a este listón de calidad que nosotros queremos. Pero aparte de este, hay más. Uno que también ha tocado un poquito, que es el RAG, o Retrieval Augmented Generation, que al final lo que trata es, sabemos que la IA o el modelo dará mejores resultados contra mejor información o contexto tenga, entonces es una manera de intentar conseguir el contexto más idóneo para la tarea que está haciendo. Eh, Aparte de esto, también hay AI Workflows, ya un pasito más avanzado, que es donde cuando tienes caminos predeterminados que quieres que haga la IA, por ejemplo, nosotros tenemos una funcionalidad que es crear preguntas a partir de un PDF. Entonces podemos decidir de, vale, si un PDF es muy grande, a lo mejor queremos un resumen y es con ese resumen lo que al final acabamos generando las preguntas. Entonces esto sería un camino predeterminado de que aunque la IA esté en medio, siempre quieres que vaya siguiendo lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, he puesto aquí, o sea, por si os interesa más profundizar para que os suenen, pero bueno, aquí hay mucha creatividad que se puede acabar haciendo. Lo siguiente, que estos ahora no están mucho de moda, bueno, al final Cloud es un agente, es para cuando no tienes caminos predeterminados o hay tantas combinaciones que es imposible que tú lo programes en tu programa, sino que aquí le damos la vuelta a la tortilla y lo que dejamos es que la gente, o sea, la IA por sí sola, decida qué camino tomar a partir de unas herramientas que nosotros le ofrecemos. Y ya la última de todas, y la que menos seguramente necesitéis si hacéis alguna feature de ella, es fine tuning, que aquí ya es directamente de, vale, cojo el modelo que tengo y lo que hago es reentrenarlo. Reentrenarlo con datos míos para que funcione mejor en la tarea que yo mismo quiero. Por eso ya os digo que esta es la más rara, porque al final es cuando ya has agotado todas las demás, esta es como el plan Z, ¿no? Entonces, con el paso de construir, ya lo último que nos quedaría es observar, que dentro de observar lo que vimos es que
lo que nos interesaban era dos tipos de cosas. Hay cosas funcionales y luego hay cosas de producto. Con funcionales lo que me refiero son a métricas, que esas métricas son comunes siempre que usemos IA. Es decir, por ejemplo, tokens consumidos para gestionar el coste, si hay errores, la latencia de las llamadas a la IA, todo esto es común y da igual los usos que hagas, que siempre te interesa saberlo. Y luego la otra, que son para mí las más interesantes, son las métricas de producto. Estas métricas al final lo que deberían contestar es realmente cuán bien está funcionando, ¿no? Habíamos visto el primer paso al evaluar de lo que hacemos con evaluaciones es predecir. Entonces lo que estamos prediciendo es este número de aquí, ¿no? En nuestro caso es, por ejemplo, pues cuántas preguntas al final se queda el profesor de las que hemos generado. Este sería el paso donde daríamos respuesta final, real, a esa última pregunta. Entonces, también decir que estos pasos son circulares. Una vez, ¿no?, hemos construido, hemos evaluado lo que hemos construido, lo hemos sacado y hemos observado qué tal. A partir de esas observaciones, volvemos a evaluar, porque a partir de ellas podremos obtener nuevos ejemplos, ver casos de uso que no habíamos pensado, problemas que ahora que están en manos de usuarios no habíamos anticipado. Todo esto vuelve a entrar y volvemos a evaluar y a construir en base a esas nuevas evaluaciones. Entonces, vale, mucha teoría de repente, pero no, podéis preguntarle, vale, pero esto luego cómo se aterriza, ¿no? Nosotros en Edpuzzle nuestra codebase es con DDD y con CQRS. Te voy a hacer un speedrun de qué es DDD y CQRS por si alguien no lo sabe. Ahí lo voy a intentar definir con una frase. Con DDD lo que nos referimos es a un diseño de, en este caso de backend, que lo que hace es agrupar lógica alrededor de conceptos que todo el mundo, o sea, que están en el negocio, donde esos conceptos no son entidades. Por ejemplo, en esto que estaba comentando de generación de contenidos, nosotros en Edpuzzle pues tenemos una entidad que es las preguntas, hay otra entidad que es los cuestionarios, otra que es la presentación, los vídeos, bueno, todo esto lo separamos y es ahí, aquí donde entra al final lo que trata es, ¿no?, de separar lo que son lecturas de lo que son escrituras en tu sistema, ¿no? Lecturas con queries y escrituras con comandos. Entonces, vale, ahora que ya tenemos claro este framework de pensamiento, es donde realmente empezamos a bajarlo al terreno, ¿no? A ir a código. Entonces, lo primero que nos preguntamos es, vale, para facilitar esto, ¿dónde vamos a generar, ¿no? ¿Dónde vamos a generar este contenido, ¿no?, estos cuestionarios, estas presentaciones, estas preguntas? Y aquí es donde vimos que, bueno, la generación más pequeñita, al final, como en el caso de las preguntas, pues es la entidad de preguntas, es lo más mínimo que tenemos. Que lo bueno de esto, decíamos, vale, pues mapea muy bien a comandos, ¿no? Comandos son escrituras, nosotros queremos generar preguntas, entonces pues no, en algún lado habrá un comando para generar esas preguntas. Sí que rascando un poquito, vimos de, bueno, no es del todo cierto. Normalmente lo que nos acaba pasando es que la generación ya entera toca varias entidades a la vez. Por ejemplo, nos pasaba que para crear un cuestionario a partir de un PDF, que es una feature que hicimos, tanto teníamos que generar las preguntas como acabar generando metadatos del cuestionario, ¿no?, como el nombre, la descripción, que al final eso también era basado en el PDF que teníamos inicialmente. Entonces vimos que lo que necesitábamos de alguna manera era poder orquestar diferentes comandos o diferentes escrituras entre ellas para realmente acabar teniendo, ¿no?, ese contenido generado. Y también nos dimos cuenta al usar la IA, no sé si alguna vez habéis implementado funcionalidades con IA, pero la IA tarda mucho. No estamos hablando de milisegundos ni de segundos, estamos hablando a veces de minutos. Entonces son orquestaciones que también tienen el problema añadido de que tienen que durar en el tiempo, pueden ser bastante largas, ¿no? También nos dimos cuenta de decir, vale, bueno, es un problema similar, parece, a la parte que he comentado antes de AI Workflows, ¿no? Lo que queremos es, con AI Workflows tenemos caminos predefinidos y aquí lo que estamos queriendo hacer es, bueno, orquestar
¿no? Diferentes escrituras para acabar generando lo que queremos. Entonces pensamos, ¿podríamos llegar a solucionar las dos a la vez? Y es aquí donde en nuestra codebase introducimos un concepto nuevo, workflows. No nos, no nos lucimos mucho con el nombre, pero lo importante es que estaba al mismo nivel que los comandos. Entonces, con estos workflows, lo que acabamos implementando es que tanto podían ser síncronos como durables, para que pudieran ser flexibles en el uso que el desarrollador quisiera darles. Tenían que ser resilientes también. Habíamos hablado de que cosas con AI pueden durar mucho, entonces no podemos estar pendientes de que, por ejemplo, si el servidor tiene que apagarse o lo que sea, eso no tendría que interrumpir lo que en ese momento se está generando. Y también, un poco relacionado, tienen que ser consistentes. Es decir, en caso de fallo o de error, no tienen que dejar el sistema en un estado que no le pertoca. Entonces, todo esto lo que acabamos haciendo es modelarlo como un seguido de pasos o de steps, que llamo aquí, eh, que ejecutamos uno detrás de otro. Cada step lo que acabamos diciendo es que es cualquier tarea asíncrona. No, porque dijimos, podían ser solo comandos, solo queries, pero vimos que la mejor manera de definirlo es que cualquier tarea asíncrona podía entrar dentro de esta definición de step. Que es lo que comentaba, ¿no? Puede ser cualquier cosa, tanto llamadas como ya, como lo que ya teníamos en ese momento de lecturas y escrituras. Entonces, voy a enseñar un poco de código, que nadie se asuste si no lo entiende, pero creo que se entiende un poco mejor. Esto es un extracto de un código que tenemos ahora mismo en producción, eh, pero que se entiende de que al final no. Este es el ejemplo que he puesto antes de generar un quiz, un cuestionario a partir de un PDF, donde cada uno de los pasos aquí vemos que primero generamos las preguntas, luego generamos el nombre y la descripción a partir de ese PDF que nos ha introducido el usuario y luego el último step es acabar creando el cuestionario que luego devolvemos, ¿no? Entonces, ser durables, un beneficio grande que nos daba también, que en este momento no estábamos usando, pero nos desbloqueaba muchas oportunidades a la hora de hacer agentes, pero que pudiesen durar indefinidamente en el tiempo, ¿no? Como por ejemplo, agentes en segundo plano, que el profesor podría haber dejado haciendo alguna tarea y que él pudiese ver qué estado estaba, qué progreso llevaba, todo eso, ¿no? También desbloqueaba ese nuevo camino. Y también, que lo he mencionado antes, la IA puede tener latencias muy altas, entonces, por el otro lado, nos mejoraba la user experience que podíamos dar a los usuarios con esta característica de ser durable. Y luego ya la última que vimos, una vez ya lo implementamos y empezamos a hacer funcionalidades enteras, es que vimos que esta estructura fomentaba mucho el reuso de generaciones individuales. Por ejemplo, acabamos viendo que generar preguntas en base a un contexto, todo eso se podía usar en varias features a la vez. Entonces, tener este primitivo de workflows que podíamos rápidamente coordinar con diferentes comandos, nos daba muchas ventajas a la hora de crear nuevas funcionalidades encima de lo que ya habíamos hecho. ¿Vale? Entonces, una vez teníamos claro cómo podíamos orquestar las cosas, lo siguiente que nos planteamos es, vale, entonces realmente cómo acabamos llamando a la IA, ¿no? Hay que generar algo, hay que hacer alguna llamada, cómo organizamos todo esto dentro de nuestro código. Entonces aquí lo primero que empezamos es con una filosofía, o sea, cómo veíamos dentro de la codebase este uso de ella. Al final me gusta decirlo como piezas de Lego, porque me refiero con piezas de Lego es que cada sitio al final pudiera usar lo que quisiera las veces que quisiera. Ni ningún método ni rígido, ni un servicio centralizado que te dejase hacer cosas muy específicas, sino libertad pura, que eso pudiese acabar haciéndose cualquier cosa en cualquier lado de la codebase. Entonces, ¿cómo se tradujo eso? Es que acabamos inyectando en todos lados una dependencia nueva, que es AI, donde cualquier persona puede, solo con ese AI, empezar a generar texto o lo que quiera. Entonces, esta dependencia tiene dos partes, una que es la gestión y optimización de prompts y la otra que es la generación en sí. Para la parte de gestión de prompts, lo que acabamos haciendo es que
Dentro de nuestro código existen archivos de Markdown, que esos archivos de Markdown son nuestros prompts, y están escritos, aparte de Markdown, de una manera específica donde se pueden hacer plantillas a través de ellos. Es decir, puedes acabar definiendo variables, también control de flujo. Bueno, pongo aquí un ejemplo para que lo veáis, donde aquí, si os fijáis, hay algunas variables como context, number of questions, pero que también fuera fácil configurar esa ejecución. Con la parte de arriba que hay un cabezado donde puedes definir modelo, otras cosas como la temperatura, cosas del estilo. Entonces, acabamos desarrollando nuestro propio como lenguaje o motor de plantillas de esta manera. Y la otra parte era para la optimización de prompts, porque ya vimos que con las primeras features lo que acaba pasando es que cada desarrollador sabía hacer más o menos prompting, pero unos mejor, unos lo hacían de una manera, etcétera. Entonces vimos que a nivel de compartir conocimiento era muy difícil, ¿no? También porque muchas veces sabíamos que para ciertos modelos, como por ejemplo Anthropic, hay best practices que ellos te recomiendan que no hace falta que nadie se las aprenda, sino es más aplicarlas y ya está. Entonces vimos la necesidad de tener algo que rápidamente optimizásemos, ¿no?, esos prompts, y como lo solucionamos es acabamos creando un CLI, que bueno, lo pongo aquí para que veáis, lo que ayuda al desarrollador es, cuando ha creado un prompt, a optimizarlo, tanto con reglas que sabemos que siempre funcionan, como por ejemplo si tiene problemas, que tenga de alguna manera pues esa iteración. Y también algo muy importante, que pueda calcular el coste que tiene ese prompt, porque al final, ¿no?, pasamos de un mundo donde a lo mejor dar servicio a un usuario no nos importa, es negligible, a un sitio donde ya no es tan negligible dependiendo del precio, ¿no?, de lo que esté haciendo. Entonces, la otra parte, que es la generación, de momento solo ofrece generación de texto libre o estructurado, pero sí que en un futuro podríamos añadir generación de imágenes, generación de audio, todas estas, ¿no?, una parte más multimodal, pero de momento nos hemos centrado solo en texto. Ya más aún en detalle, por debajo lo que usamos es Vercel AI SDK, que si no lo habéis usado, por favor, usadlo, es increíble. Y lo acabamos eligiendo porque realmente es una abstracción muy buena. Lo que hace el SDK por debajo es, da igual el proveedor de modelos, OpenAI, Anthropic, etcétera, cada uno tiene su API. Entonces todo esto crea una abstracción por encima, y ya te da muchas cosas que siempre que desarrolles un sistema con AI vas a acabar haciendo, ¿no? Como por ejemplo tool calling, es algo que es muy necesario, entonces todo esto ya nos lo daba de forma pues, gratuita, solo con usarla. También la otra ventaja es que es muy fácil de aprender. Si os veis la API y entráis en su documentación, veréis que hay muy pocos métodos y al final todos son muy simples. Hay un generate text, hay un generate object. eh, Al final usarlos no hay mucha curva de aprendizaje. También para que veáis otro extracto de código, así realmente de simple, se puede usar ya en cualquier parte del código, donde aquí lo que hacemos es, bueno, compilar el prompt pasándole variables para acabar teniendo como el texto llano, y luego aquí lo que usamos es el generate object, porque queramos no con IA, para que nos genere una generación estructurada. ¿Vale? Entonces, una vez tuvimos muy claro todas las cosas, ¿no?, esta base de qué vamos a construir y sobre qué lo vamos a hacer, lo siguiente era ver, pues vale, cómo observamos esto, ¿no? Una vez lo saquemos, cómo acabamos viendo. Entonces, por la parte funcional, nosotros en Edpuzzle usamos Datadog, ya como nuestra plataforma de usabilidad. Entonces tenía todo el sentido del mundo seguir usándola, ¿no?, que la IA ya se integrase. Entonces lo que conseguimos es que esta dependencia automáticamente ya estuviera monitorizada y que nadie se tuviera que preocupar, sino que ya han datado que está toda la información posible de todo lo que tú implementes, lo podrás ir a ver ahí. Lo segundo, para la parte funcional, nosotros a día de hoy usamos Mixpanel para más la parte de Product Insights. Entonces también tenía todo el sentido del mundo intentar no reusar todo eso para responder lo que decía antes, ¿no? Una vez deployemos, deberíamos poder responder esas preguntas de
cuántas preguntas generadas ha quedado el profesor, cuántas ha borrado, cuántas ha editado. Entonces, una cosa muy buena que tiene Mixpanel es que nos permite hacer funnels que lo que nos deja ver es acciones encadenadas, ¿no? Por ejemplo, podríamos ver después de que una pregunta se ha generado, ver si se ha editado, cuántas han editado, cuántas han borrado, cuántos han editado y luego borrado. Nos da mucha flexibilidad a entender todo esto y al final ver si lo que estamos sacando tiene sentido y está funcionando. Y luego ya para acabar, en la parte de evaluar, que he dicho que es el paso más importante, pero lo he dejado para el final, no, lo que nos planteamos es, aunque parezca muy tonto, ¿qué evaluamos? Porque a nivel de evaluación se puede evaluar de dos maneras principales. Una que es por tarea y otra que es por turno. Con turno lo que me refiero es por cada generación o cada turno, ¿no?, que tienes con la IA, de yo le envío algo y ella me responde con una generación, podríamos evaluar eso y eso lo que ha generado y ver qué tal ha funcionado. O la otra manera, que es por tarea. Es decir, ¿no? Normalmente para solventar una tarea necesitas uno o más turnos. Entonces hay esas dos maneras de evaluación, ¿no? Puede ser que te dé igual todo lo intermedio, sino que mientras lo que saques sea correcto, tú ya lo das por bueno. Entonces, en nuestro caso, sí que vimos que por tarea se alineaba muy bien a lo que ya habíamos creado, ¿no?, de comandos, queries y workflows. Entonces decidimos marcar como también para los desarrolladores de evaluar por tarea, ¿no? Da igual lo que hagas dentro de un comando, de un workflow, que lo que nos interesa es lo que acaba saliendo y lo que se ha acabado generando. Entonces, para ello, consideramos muchas librerías y plataformas, un montón, luego aquí los nombres, pero movimos cielo y tierra, porque al final ninguna acababa de ser exactamente lo que queríamos, ¿no? Pues estábamos buscando algo que un desarrollador pudiera ejecutar en local, que a la vez pudiera tener mucho control a nivel de código de cómo evaluar y qué estábamos evaluando, que fuera fácil integrarlo, ¿no?, de poder tirar un comando, un workflow, etcétera. Entonces lo que acabamos haciendo es, me parece muy overengineering, acabamos creando nuestro propio framework de evaluaciones que le hicimos con Vitest. Pero una vez lo hicimos y acabamos ya implementándolo y usando, vemos que tenía muchísimas ventajas. Sobre todo la primera es que los tests son igual que un test normal. Si alguna vez habéis hecho testing con Vitest, pues una evaluación nos va a ser exactamente igual visualmente. Entonces ese era un gran plus porque para los programadores, no, la curva de aprendizaje se allanaba un poquito. Y también la otra ventaja es que con que están en el código viven al lado del comando o el workflow que están acabando de evaluar. Eso era un gran plus porque así también se hacía muy fácil ese proceso iterativo de yo me creo un comando, este comando tiene que generar preguntas, por ejemplo, yo hago el prompt, evalúo ese prompt. Vale, no está del todo bien, venga, vuelvo a cambiar el prompt y vuelvo a evaluar, ¿no? Hacer todo este ciclo con que están al lado es muchísimo más sencillo y más claro también de entender para alguien que es nuevo. Y dejo otro extracto para también aterrizarlo en código. Si habéis hecho alguna vez test con Vitest, esto os sonará mucho. Lo único que veréis raro es ese describe eval nuevo, que es lo que acabamos nosotros implementando, que es lo que hicimos custom, que lo que te deja es tres cosas. Tú le puedes pasar los datos o este dataset o esta batería de ejemplos sobre qué evaluar. Tú le puedes decir qué tarea hace. En este caso está ejecutando un workflow. Y luego lo que defines son scorers, donde esos scorers lo que miden son cosas que te interesen, ¿no? Por ejemplo, la generación de preguntas, pues es muy importante vale, el lenguaje, el tono que acaba saliendo eh, tiene que ser entendible para los estudiantes, por ejemplo. También tiene que ser accurate, ¿no? No se tiene que inventar cosas. Si la pregunta es, no sé, ¿cuál es la estrella más grande cercana? Tiene que decir que es Betelgeuse. No se puede inventar lo que ya, lo que ya quiera, ¿no? Ya alucine. Entonces también he explicado cosas muy bonitas, todo parece muy ideal, pero lo que también quería aquí compartir con vosotros es, para que no cometáis los mismos, qué errores hemos hecho nosotros en este desarrollo. Al final todo esto es una culminación de un camino bastante largo. Entonces lo que nos ha pasado sobre todo es que, aunque haya sido muy pesado en evaluaciones, definimos muy tarde
qué y cómo evaluar. Lo hicimos mucho más adelante del ciclo de pensar las funcionalidades y eso nos hizo que fuéramos más lentos. Y también lo segundo es, una vez nos pusimos a evaluar, infravaloramos mucho el tiempo a invertir, ¿no? Pensábamos que sería muy sencillo, esto es como un test, lo voy a hacer como siempre, tardaré un día y ya está. No es así. Te tienes que pensar qué evalúas, cómo evalúas esos scorers, cómo vas a hacer esos scorers, qué ejemplos pongo, todas estas cosas llevan tiempo, pero al final lo importante es que te ayudan a que lo que vas a sacar sea de mucha mejor calidad. Entonces, por favor, si algo os lleváis, empezad por evaluaciones cuando hagáis una feature de AI. Y nada, por último comentar que todo este también aprendizaje, una de las cosas que hemos hecho para fomentarlo y acelerarlo es hacer un book club interno, que lo dejaba aquí porque es una recomendación de libro, está súper bien, lo cubre todo, es muy técnico, va muy profundo y si os pensáis en poner en vuestro producto AI, es una compra segura. Y nada, muchas gracias a todos. ¿Preguntas? Me interesan mucho los scorers que estáis usando aquí. ¿Los habéis implementado desde cero? Es decir, Language Scorer, o es un modelo, llamáis a un modelo que lo evalúa, o Sí, lo habéis implementado de forma determinística. ¿Cómo va la cosa? buena pregunta. O sea, los scores tenemos de dos tipos. Unos que son heurísticos con código normal. Por ejemplo, el del idioma nos pasaba que lo que queríamos era, si el PDF ha entrado en español, las preguntas han de estar en español, si ha entrado en francés, en francés. Entonces, eso lo que hace es justamente, con lo que ha generado la IA, eh, por código normal, ver qué lenguaje no acaba haciendo. Entonces, eso lo hacemos ahí. El segundo tipo son LLMs como jueces. Al final lo que haces es preguntarle a otra IA que evalúe lo que acaba de sacar, ¿no? En esos casos va muy bien para, por ejemplo, el de tono, el de lenguaje, ¿no? Que es muy difícil ver tú heurísticamente si el tono es el que toca. Entonces eso se lo pasamos a un LLM. Añade una parte también que si tú ejecutas las evaluaciones o sea, veces seguidas, verás que los scores van subiendo y bajando, que aquí lo importante es el dataset y los ejemplos que tú pongas, tiene que ser un dataset suficientemente grande para que esas variaciones con la teoría de los números grandes se vayan estabilizando en la score realmente que debería ser. Pero tenemos esos dos y los implementamos tal cual por código. Bueno, ¿alguien más? Sí. He visto que el prompt y el modelo los tenéis como juntos, anclados. Mi pregunta es, ¿qué hacéis ahora que cada semana sale un nuevo modelo más bueno o más barato? ¿Tenéis que cambiar los prompts también? Eh, claro, normalmente los prompts, si no cambiamos de familia de modelo, no hay que tocar demasiado. Al final, con familia de modelo, lo que me refiero es OpenAI no y Anthropic, de la optimización que haces para Anthropic es una y para OpenAI es otra. Entonces, por ahí no hay que tocar nada. Lo que sí que hay que ver mucho es el coste. ¿No? De ese cambio, vale, que nos mantenemos, pero que no dispare o modifique mucho el coste. Al final de ahí luego salen las decisiones de negocio de limitar más esa funcionalidad, menos. Entonces, es una parte iterativa de si sale uno nuevo, como por ejemplo Haiku 4.5, que ha salido ayer, hoy, no me acuerdo. Es aquí donde entraríamos y con las evaluaciones que tenemos lo pondríamos y veríamos si a nivel de coste se mantiene o baja, eso sería fantástico, y también la calidad que acaba teniendo, pues si mejora o empeora. Gracias. ¿No? ¿Nadie más? Si el tipo de test que se tiene que generar es para... Si el tipo de test que se tiene que generar es para, por ejemplo, una asignatura de código, donde se tiene que preguntar sobre código, ¿también le pedís que genere código para que el alumno lo lea y verificar que ese código es correcto? Normalmente no, o sea, no hacemos
o sea, normalmente no hacemos evaluaciones como subject, ¿no? De decir, por ejemplo, no tenemos de momento evaluaciones para las preguntas generadas para matemáticas, ¿no? Que sería también otro. Sí, correcto. No hemos llegado tanto ahí, pero por ejemplo ahí sí que tendrías un scorer de si lo que has sacado compila, tiene sentido. Sí, sí, ahí debería de hacer un scorer seguro. Vale, gracias. ¿Nada más? Eh, ¿Controláis el poisoning del input? Es decir, hay un artículo muy interesante de Anthropic hace 4 días de cómo Sí, con un 0,00004% pues era podrías... poisoning del modelo. O sea, Bueno, sí, pero entiendo que con el input también puede correcto. afectar. Sí, no lo he mencionado, pero que también es algo importante a nivel educativo. Aquí es donde entran en juego los guardrails, que se le llaman, que es antes de tú enviarle eso a la IA, es donde intentas prever o ver de si te están intentando inyectar, ¿no? Para hacer jailbreaking y que haga la IA algo que no toca, o si lo que le está pidiendo, lo que está enviando es algo, por ejemplo, inapropiado, o que genere, ¿no? Cosas también inapropiadas. Eso lo gestionamos con guardrails, que también en nuestra dependencia lo tenemos eh, podemos definirlos ahí. Entonces, nosotros internamente usamos Amazon Bedrock, que ya te ofrece guardrails por su lado, pero también es fácil hacer guardrails a nivel de código. Por ejemplo, uno de filtrado de palabras malsonantes, hay un sitio muy específico que podemos ponerlo ahí. Entonces, o sea, lo solucionamos de esa manera. ¿Una pregunta más? Perfecto. Pues muchas gracias. Muchas gracias.